we're going to have to use the tools of battle. You know, the weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well, okay? And you can't fight with cavalry. That doesn't work very well. And you have these new things, you know, like drones, things like that. I won't get into that. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is followers. TikTok, number one. We have to fight the fight. Impresionante la confesión de Netanyahu y la presión del lobby judío para quedarse con TikTok. Todavía hay quien te cuenta que la expropiación tenía como objetivo que los chinos no te controlaran. No, tenía que ver con que los estadounidenses puedan controlarte. No saben competir, no son capaces de crear un algoritmo que rivalice con el de TikTok en el mercado y la expropiación, el último refugio del incompetente, está en marcha. Te lo contamos desde un principio, fuimos probablemente el único canal que lo hizo. Tú y yo lo sabíamos. La nacionalización de TikTok no solo fue una demostración más de que Estados Unidos es un país mucho más autoritario e intervencionista que China, al nivel ya del expropiese de Chávez. Es la prueba de que están desesperados por el monopolio informativo y van a hacer lo que sea necesario para controlarte. Recuerda, China no hace sino lo que a tu político de turno le encantaría hacer y eventualmente hará. Eso en lo que se refiere al control. Lo de expropiar, no, eso no lo hace ni siquiera China. Saludos liberales clásicos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a estos espacios de política internacional, esta sección que desde el Partido Fusionista de Guatemala presentamos para nuestros colegas liberclásicos a lo largo y ancho del continente, desde México hasta la Argentina, para dar a conocer las soluciones reales y definitivas que nuestros países necesitan para convertirse en países verdaderamente potencias mundiales. Si estás viendo este video y algunos extractos que estaremos colocando en TikTok, es porque aún no nos han censurado y no te has llenado de propaganda del Make America Great Again o en última instancia de los sionistas. Este es uno de los temas que vamos a estar tratando en este video, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final. Como siempre, es un gusto estar acompañado del presidente del Foro Liberal de América Latina, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, el gusto es mío. Como siempre, pues un honor estar al frente de estos micrófonos tratando de enseñar, inspirar y comprometer a los ciudadanos de América Latina para revertir el estatismo que predomina en nuestros países de origen. Desde luego, y nosotros venimos acá semana a semana trayendo temas coyunturales, de análisis, pues no tan mediático como lo vas a ver en los medios de comunicación, noticieros y demás, sino vamos a presentarte análisis político y contrapropuestas a esos efectos y fenómenos que hoy se ven en la mayoría de nuestros países. Y siempre en aras de un rol propositivo, te invitamos a que actives desde ya con el Foro Liberal de América Latina y que si aún no lo haces, nos dejes en los comentarios de qué país nos saludas y si ya estás activando con alguno de los movimientos o partidos políticos del foro. Jorge, vamos a hablar de la venta de TikTok, una herramienta que a los liberales clásicos, particularmente acá en Guatemala, nos ha venido muy bien para crear contenido, darnos a conocer con las personas, una plataforma que inicia su creación como una plataforma de ventas en China, pero bueno, aquí en Occidente lo usaron para hacer bailecitos y nosotros para generar contenido político, infoeducar a nuestros seguidores, y algunos colegas del foro también lo utilizan bastante para dar a conocer el proyecto de las 5 reformas. Entonces, bueno, estamos aquí en este análisis viendo que al parecer ahora ya no va a ser China, ahora se la están queriendo comprar forzadamente a los chinos el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, Gabriel, lo cierto es de que en este proceso del declive de Occidente que vivimos en estas últimas décadas, posiblemente en este siglo, y el surgimiento de China como superpotencia global, pues la batalla no se da necesariamente digamos, no es una batalla directa y frontal, ¿no? Como las guerras que hemos vivido en el pasado, sino pues la guerra es una guerra mediática, ¿no? La batalla mediática
se da y bueno, pues está llegando a estos extremos, digamos, ¿no? Una red social que nace digamos, de la inteligencia de algunos chinos, ¿verdad? Y pues bien, hoy ha sido comprada, entre comillas, tú decías comprada forzosamente, ha sido comprada por Oracle, una empresa norteamericana cuyo principal accionista es Larry Ellison. Una persona que es, bueno, según escuchamos en las redes sociales del Ron Paul Institute y especialmente al doctor Ron Paul y a su mano derecha, Daniel McAdams, pues dicen que Larry Ellison es el segundo hombre más rico del mundo y el donante privado más grande del ejército israelita. Entonces, pues bien, esto confirma la tesis también que propone nuestro amigo y colega Adrián Díaz Marra, ¿no? Sobre la necesidad de controlar la información que llega a nuestros dispositivos y celulares para impulsar la causa del sionismo judío, que se le pega muy bien al sionismo cristiano en América Latina. Y pues de esa cuenta, pues el tema Israel aparentemente va a seguir siendo muy, muy importante en los próximos días, meses y años. Y pues bien, nosotros lo que decimos al respecto es de que el sionismo judío o de lectura cristiana, sea cual sea, pues no es una ideología política digamos, correcta, buena, y más bien, pues eso nos está llevando a crear un estado permanente de conflicto y de choque entre Occidente y Oriente. Y eso trae consecuencias negativas y nefastas para todo el mundo, pues prácticamente, ¿no? Porque el comercio, que es pues básicamente esa cooperación voluntaria que nos permite resolver nuestros problemas, satisfacer nuestras necesidades, pues básicamente va a estar supeditado a estos conflictos globales que vemos entre Occidente y Oriente, provocando escasez, provocando inflación y provocando pues esto que llaman los expertos las guerras proxy, ¿no? O sea, estas guerras que no se dan de forma directa entre las superpotencias, sino se dan entre países o naciones satélite, ¿no? El caso de Rusia y Ucrania, bueno, que es digamos un ejemplo, y el caso de Israel con pues todos los países que le circundan, ¿no? Empezando por Palestina. Entonces, Gabriel, estamos ante una situación muy, pero muy delicada. TikTok, pues bueno, hay que recordar también que mucha gente solía ver TikTok como una red social donde los chinos nos manipulaban. Y pues bien, ahora pues TikTok va a ser de una empresa norteamericana cuyo principal accionista es pro-sionista, es pro-Israel, y pues bueno, ya te imaginas el algoritmo cómo va a intentar manipularnos, ¿no? Como bien dice Adrián Díaz Marro, Estados Unidos no ha sido capaz de competir contra el algoritmo de TikTok y crear una red social que en todo caso compita libremente, sino que más bien lo que ahora están haciendo es comprar TikTok, ¿no? Sí. Seguramente los chinos ya están creando una nueva red social, así que bueno. Bueno, creo que existe RedNote, que fue la alternativa a la cual se volcaron decenas, cientos o miles de estadounidenses cuando en el periodo de la transición de gobierno se había suspendido el uso de TikTok en Estados Unidos. Claro, bueno. Y bueno, los chinos ya estaban usando RedNote, impresionante. Los chinos son una cuestión impresionante por el tema de la rapidez con la que dieron a conocer que es básicamente un TikTok de color rojo, ¿no? Y los estadounidenses impresionados, Jorge, porque en esa red evidenciaban cómo era la cotidianidad china y todos los gringos maravillados con lo que era China, ¿no? Claro. Y es que esto confirma la tesis de Neil Ferguson, a quien le preguntaron hace algunos años si creía que China iba a ser una potencia global. Y su respuesta fue desde luego. O sea, China ha sido siempre una potencia global, excepto en el siglo XIX, ¿no? O sea, salvo el siglo XIX,
y bueno, porque ya a finales del siglo XX empieza a despegar, pero bueno, es ese siglo de las humillaciones, Gabriel, el siglo de las humillaciones que empiezan con las guerras del opio que fogonea el Reino Unido y las diferentes embestidas que ha sufrido por Francia, por Japón, por Estados Unidos, por el Reino Unido. Y pues bien, a partir de los años 80, Deng Xiaoping rompe, digamos, con toda esta lógica, abre China al mercado internacional, privatiza, desregula, abre los mercados y pues bien, los resultados de las libertades económicas los estamos viendo con estos fenómenos: construcción de obras de infraestructura física colosales, creación de tecnología, ¿no? Y por supuesto fabricando casi cualquier producto que nos rodea, que viene desde el lejano oriente, ¿no? De hecho, la cámara que me está enfocando en ese momento es China, Jorge. Esperamos que les guste, ¿no? Y bueno, las cámaras que nos están enfocando, si bien es cierto, algunas no son de diseño chino, pues todo es ensamblado, al menos en el sudeste asiático. Sí. Y el sudeste asiático ha sido de alguna manera impregnado con este espíritu de comercio, de libre comercio que China ha inspirado en al menos los últimos 40 años, ¿no? Y bueno, nosotros somos asiduos consumidores de contenido político, seguramente nuestro algoritmo se va a ver afectado, al menos a mí me aparece uno que otro video de vez en cuando bueno, para dar a conocer cuál es la situación que vive la Franja de Gaza, que vive Palestina, la ayuda que ha enviado China con esos aviones cargados de suministros médicos y alimentos. Seguramente eso va a dejar de aparecerme ahora que va a estar controlado por el sionismo judío, ¿no? Bueno, lamentable este tema de que los gobiernos pues se entrometan, ¿no? Y de manera forzada hagan que empresas privadas vendan, porque al final TikTok como red social es una empresa privada, ¿no? Veremos cómo se sigue dando este fenómeno del control de la información por ahí. A ti que decías ser controlado por los chinos, a ver si te gusta ser controlado por los norteamericanos, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa frase que dice Adrián, ¿no? Los chinos no hacen sino lo que a tu gobernante le gustaría hacer y eventualmente hará, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está, creo que es una frase lapidaria de nuestro amigo y colega Adrián Díaz Marro, a quien le saludamos a la distancia. Pero bueno, a mí me gustaría que comentásemos un poco lo que sucede la semana pasada en la Organización de Naciones Unidas a razón de la reunión número 80, ¿no? O sea, celebraban el aniversario número 80 de las Naciones Unidas, creada en 1945 ya, ¿sí? Y 4 catunes, dijo el presidente Arévalo. 4 catunes. Bueno, el presidente Bernardo Arévalo comienza con un discurso en quechí, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría que comentáramos un poco esa reunión y que pusiéramos en perspectiva liberal clásica cuál debiese de ser el rol de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Interesantísimo, porque como un foro de discusión de ideas para tratar de dirimir los conflictos, Naciones Unidas tendría un potencial interesantísimo, pero se ha convertido en un intento de gobierno mundial, ¿no? Y de pleitos globales que llegan a reflejarse en esos discursos donde gobernantes se tiran entre gobernantes, algunos discursos como el de Gustavo Petro, el propio Donald Trump, pues haciendo crítica en primera instancia, en el caso de Gustavo Petro, ¿no? De las malas prácticas de Estados Unidos, como el tema de la guerra del narcotráfico y demás, el propio Trump alegando por ahí la disfuncionalidad de la Organización de Naciones Unidas, digamos, la pérdida total del sentido de esa organización, y sin embargo no rehusándose a su rol como uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto y todas estas situaciones ahí que le otorgan privilegios a Estados Unidos en comparación al resto de miembros de Naciones Unidas. Bueno, la mayoría de discursos quizás pasan a ser analizados en clave liberal clásica por nosotros, y la mayoría tienen un tinte socialista, estatista, propio de los gobernantes que van ahí. Uno de los más rescatables, lo mencionábamos detrás de cámaras, ¿no? Era el discurso del embajador de Rusia, ¿no? Es el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Sí. Bueno, pues él pronuncia un discurso muy interesante, muy directo, pero antes de, digamos, de analizar este discurso o hacer un análisis, si bien es cierto, tú bien has dicho, la Organización de Naciones Unidas nace con un espíritu de preservar la paz después de la Segunda Guerra Mundial,
Lamentablemente, pues este gobierno mundial, que debió mantenerse con límites, como todo buen gobierno. Como todo buen gobierno, y que desde la doctrina liberal clásica podríamos convenir que una organización de Naciones Unidas es conveniente y necesaria, ¿sí?, como un interlocutor para, digamos, de alguna manera dirimir los conflictos que ocurren entre naciones, desde conflictos fronterizos, por ejemplo, hasta el cierre de los mercados, ¿no?, que existen hoy por hoy entre los países. Cosa que hacen los BRICS hoy por hoy. Cosa que obviamente ya han surgido alternativas, digamos, u opciones alternas a la Organización de Naciones Unidas. Bueno, China, como ya un nuevo hegemón mundial en el mundo, pues ya empieza a crear todas esas alianzas estratégicas. Ahí están los BRICS, ahí está el ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Asia-Pacífico, y hay otros foros y otras plataformas, otros bloques comerciales, ¿no? Pero en el caso de la Organización de Naciones Unidas, Gabriel, si hubiese o si mantuviese un espíritu de preservar la paz, de servir como interlocutor y de tener límites, ¿no?, de tener límites en materia de seguridad, en materia de justicia, eventualmente, y por qué no en materia de obras de infraestructura pública que conecten los mercados en el mundo, pues nosotros los liberales clásicos aplaudiríamos y estaríamos presentes en la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, hoy por hoy la ONU tiene más de 100 agencias globales que se dedican a usurpar la soberanía de nuestros países a través de la firma de convenios, tratados, protocolos y acuerdos internacionales, en el cual se usurpan atribuciones, poderes y recursos de los ciudadanos. Entonces, pues desde luego que la ONU hoy por hoy es una de esas organizaciones supranacionales que debemos de juzgar críticamente su rol en el mundo, y no debemos de ser ciegos, digamos, ni de aplaudir como focas todo lo que viene de la ONU, ¿no? Hay temas que eventualmente sí convienen, ¿verdad? Por ejemplo, los temas de seguridad, pero de resto, bueno, por ejemplo, la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, por ejemplo, el programa del medio ambiente, por ejemplo, o el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Digamos, todas estas agencias supranacionales realmente son perversas, nefastas y no contribuyen a la paz en términos globales, como tampoco contribuyen al libre comercio, que es un elemento clave para la creación de condiciones de paz. No contribuyen a la justicia, a la seguridad física, a la seguridad jurídica, y no contribuyen a la prosperidad general de los habitantes del mundo, pues al final. Entonces, bueno, creo que esa es una primera conclusión que los liberclásicos planteamos desde esta tribuna. Luego, con respecto a los discursos, ¿no? Bueno, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, pues planteó una condena, ¿no? O sea, hizo una condena muy directa al sistema unipolar en el cual se insiste a nivel global, pues y él dice claramente que es importante reconocer ya la existencia de un orden multipolar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, él hace la propuesta de hacer cambios sustanciales al Consejo de Seguridad de la ONU, y eventualmente pues también pone en perspectiva el conflicto entre Rusia y Ucrania, hace una condena a las acciones recientes de la OTAN, ¿verdad? Y bien, pues mira, Gabriel, la verdad es de que Rusia es otro de esos países que vienen creciendo, que vienen posicionándose aún mejor en el concierto de las naciones a nivel global. Nos parece a nosotros que ha ganado la guerra contra Ucrania, la ha ganado mediáticamente, la ha ganado estratégicamente, y bien, pues a pesar de las sanciones que le han caído por parte de Occidente, Rusia, no obstante, sigue creciendo económicamente, si no del todo sostenidamente, pero sí
mantiene un crecimiento económico relativamente constante, y eso demuestra, ¿no?, que lo que hemos logrado, pues es, o lo que ha logrado el Occidente en su afán de reducir a Rusia a otro nivel, pues ha obligado a Rusia a hacer alianzas estratégicas con el sudeste asiático, especialmente con China, ¿no? Claro. Aunque, como dice Gabriel, Rusia y China no son los mejores amigos, ¿verdad? Porque pero se toleran, ¿no? Se toleran, se aceptan y bueno, pues están creando una fuerza que eventualmente pues está logrando que el hegemón hasta hace algunos años, Estados Unidos, pues comience este declive en todos los órdenes posibles, ¿no? No solo en el aspecto económico. Veíamos ayer el cierre del gobierno hace unas horas y bueno, la caída de las bolsas, pero también un declive en materia intelectual, en materia moral, y pues obviamente en materia económica, ¿no? Y de hecho, bueno, como bien dice nuestro colega Adrián Díaz Marro, ese proteccionismo y ese sancionismo es un daño al adversario incierto y un daño a sí mismo seguro, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea y bueno, en general Occidente, que decidió aislar a Rusia, lo que hicieron es empujarlo a los brazos de China, y vea qué bien les ha ido. Muchos expertos dicen, a pesar de la guerra, Rusia se supo levantar. Yo diría es que nunca cayó. Rusia nunca cayó y supo establecer esas alianzas de cooperación, de tolerancia. Históricamente, insistimos, China y Rusia no han sido los mejores amigos y sin embargo han creado estos foros alternativas a Naciones Unidas, Jorge, que insisto, dan hasta mejores resultados. En esos foros veíamos por fin la resolución de ese conflicto fronterizo entre la India y China, algunos conflictos en Medio Oriente que se han solucionado gracias a la intervención de China, pero no intervención en clave militar como le gusta a los norteamericanos, sino una sana, pues digamos, dinámica en la cual las partes exponen sus demandas, sus necesidades. China sirve como mediador y en esos espacios de cooperación económica se establecen mejores acuerdos que los que establece Naciones Unidas. Acuerdos, pactos o protocolos, Jorge, que en nuestros países han dado vida a decenas, cientos, incluso miles de leyes malas que tenemos que derogar, y a esos acuerdos que tenemos que rescindir, parcial o totalmente, ¿no? Porque someten nuestra soberanía y bueno, son el ejemplo perfecto de lo que es un gobierno ilimitado extrapolado a nivel global, dañino para nuestros países. Correcto, Gabriel, bien dicho, donde pasan las mercancías no pasan las balas, decía el diputado francés de mitad del siglo XIX, Frédéric Bastiat, quien es uno de nuestros grandes referentes como liberales clásicos. Y sí, creo que China, directa o indirectamente, a través de los, digamos, del libre comercio que está impulsando prácticamente en el Oriente Próximo, en el Oriente Medio y en el lejano Oriente, pues está creando esas condiciones de paz. Y no sé, Gabriel, hasta dónde pues voy a ponerlo en clave teológica, ¿no? Y este es un análisis para los cristianos muy especialmente, pero es paradójico que en el lado del mundo donde existimos la mayor cantidad de cristianos, realmente estemos bajo condiciones de miseria, de pobreza, de ignorancia, de guerra, de injusticia, de opresión. Y donde no hay una mayoría de cristianos, que es en el sudeste asiático, pues estén estas condiciones, ¿no? Es de alguna manera paradójico, pero las escrituras nos recuerdan que si los cristianos, si los que conocemos la verdad revelada, no alzamos la voz, no defendemos esos principios jurídicos, éticos, económicos que han sido consagrados en la Biblia, para la prosperidad de nuestras naciones, pues Dios mismo hará hablar a las piedras, dice, ¿no? Y bueno, en este caso, allá no son cristianos, pero hay una cultura, digamos, de valores, virtudes, principios que conducen a la prosperidad, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está, por ejemplo, el confucianismo, ¿no? El confucianismo que desde luego no estamos invitando a que adhiera usted al confucianismo, no, simple y sencillamente lo estamos invitando a que conozca la realidad de aquellos países, de aquel continente y sepa que en todo caso el confucianismo pues es una perspectiva filosófica que tiene algunos paralelismos con el cristianismo, ¿no?
quizás esto se entienda mejor cuando entendemos un orden moral objetivo, como lo explica C.S. Lewis, ¿no? Y a mí me ha interesado muchísimo ese tema porque más allá de que hayamos sido impregnados con una religión específica, aunque los cristianos creemos firmemente que la religión verdadera es el cristianismo, ¿no? Pero de alguna manera, pues hay un orden moral objetivo, ¿sí? Hay una ley natural. Y esa ley natural, si se respeta, pues de alguna manera empiezan a decantar como consecuencia natural, pues ciertas condiciones de orden, de justicia, de libertades en el marco de la verdad. Y creo que eso es lo que está pasando en estos países, aunque dicho sea de paso, los cristianos están creciendo en aquellos países, ¿no? Ya hablaremos un poco del tema, es probable que hablemos un poco del tema, porque existe la noción de que en China hay censura y hay represión sobre los cristianos. No estamos tan seguros de eso, creemos más bien que existen pues ciertas libertades para el florecimiento de la iglesia cristiana, tanto católica como protestante, en el sudeste asiático y en China en particular. Pero bueno, esa es la situación que se impone en este momento y creo que los cristianos debemos de estar abiertos a la posibilidad de que, no existiendo una mayor cantidad de cristianos en el oriente del planeta, pues estén sucediendo lo que prescriben las escrituras: orden, justicia y libertades, siempre y cuando los gobiernos permanezcan limitados, los mercados realmente libres y existan ciertas condiciones de propiedad privada. Aunque no haya una mayoría de cristianos, sí hay una mayoría de respeto a los principios cristianos, interesantemente. Caso contrario a América Latina, que digamos, en el papel, digamos, hay miles de cristianos de todas las denominaciones que usted quiera, pero los principios se han abandonado, los principios del cristianismo, y lo vemos reflejado en las crisis políticas, económicas y sociales que enfrentan nuestros países. Traíamos el caso de Ecuador para comentarlo hoy, un gobierno que genera represión, violencia a ciudadanos, digamos, ¿qué tiene de cristiano esto? ¿Existe un gobierno limitado en Ecuador? La respuesta es no. Existen los principios fundamentales de mercados libres, digamos, impuestos justos, igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, claro. Todo eso se ha perdido de este lado del mundo, donde aparentemente preservábamos, ¿no? Justicia restitutiva y compensatoria, justicia contributiva, gobierno limitado a la jurisprudencia, temas de justicia y demás. Exacto, no existe. Y bueno, qué bueno que traes a colación el caso ecuatoriano, porque es un ejemplo de las derechas malas, ¿no? Estas derechas que, como decíamos en el programa, creo que, o en algún programa anterior, decíamos que las derechas malas, filosóficamente hablando, son peor que las izquierdas. Así es. Porque de las izquierdas, pues ya sabemos cómo son, ¿sí? No le puedes pedir peras al olmo, pero sí que le puedes pedir peras al peral. Entonces, de las izquierdas no podemos esperar más de lo que suelen ofrecer: desorden, injusticia y opresión en el marco de la mentira. Eso es lo que ofrecen las izquierdas. Pero las derechas debiesen de ofrecer orden, justicia y libertades en el marco de la verdad. Y el problema es que las derechas pues han degenerado gradual y progresivamente en toda América Latina en las últimas 3 décadas. El profesor Alberto Mansuetti habla de las 3 oleadas de la derecha mala: la derecha neoliberal en la década de los 90, la derecha que abanderó de alguna manera presidentes como Álvaro Uribe en Colombia, y luego pues en Guatemala podríamos hablar de Oscar Berger, digamos, como parte de esa oleada, y luego la tercera oleada, que es la oleada actual, presidida por un Donald Trump, por un Javier Milei, por un Jair Bolsonaro, que hoy pues ya está a punto de entrar a la cárcel. Bueno, estas 3 oleadas de la derecha mala
han socavado las posibilidades de que una derecha auténticamente liberal, clásica, completa, verdadera, radical, pueda alcanzar cierto grado de poder, especialmente en los congresos, en los parlamentos, y desde ahí impulsar una agenda de transición al capitalismo liberal. Las derechas malas son un obstáculo, ¿sí? Son un obstáculo gigantesco para la buena derecha. La derecha conservadora en lo moral, político y cultural, pero a la vez liberal en lo económico. Y pues lamentablemente esa derecha buena, pues hoy por hoy somos 4 gatos, ¿no? En el sentido, no en el sentido literal, pero pues queremos decir que somos muy pocos, estimados amigos. No venimos a tratar de vender grandezas, porque no hay grandezas detrás de nosotros. Pues hay un grupo de latinoamericanos impulsando las 5 reformas, la transición al capitalismo liberal, el conservadurismo moral, político y cultural, la democracia liberal en todos nuestros países, pero somos realmente muy pequeños, somos muy pocos y somos poco influyentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente está poniendo atención a los grandes influencers de la mala derecha, ¿no? Gente como Agustín Laje, como Manuel Danan, como Javier Milei, gente como, no sé, Lukács, y bueno, tantos otros influencers que tienen muchos seguidores, que venden muchos libros y que lamentablemente no contribuyen a alcanzar los resultados que necesitamos. Por eso, estimados ciudadanos, la invitación es a que dejen de darle like, views, cámaras y micrófonos a esos influencers. ¿De qué te sirve seguir escuchando que la batalla es cultural? Si como vemos acá, la batalla cultural la tenemos perdida en Occidente. Tenemos que dar la batalla política por rescatar a nuestros países, y la primera, digamos, iniciativa que tienes que tomar es apoyarnos en el Foro Liberal de América Latina, apostar por apoyar al partido fusionista en Guatemala, al movimiento por las 5 reformas en el Perú, a los liderazgos del Partido de Evolución en Uruguay, a los liderazgos de los fusionistas en Bolivia, en Colombia, apostar por apoyar el programa de las 5 reformas y activar con nosotros para rescatar a Occidente y, ¿por qué no?, pensar en que nuestros países puedan superar y ser mejores que las hoy potencias mundiales verdaderas, China y Rusia. Así que, estimados amigos, invitados a que no solo nos dejen su like, invitados a que nos comenten, que nos compartan y que adhieran a la plataforma del Foro Liberal y a los respectivos liderazgos de su país. Jorge, vamos a seguir estudiando sobre estos temas. Seguramente vamos a tener que ver qué pasa con Estados Unidos con este cierre de gobierno y otros temas de índole internacional. Invitadísimos a que no se pierdan la próxima semana el próximo video. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.